Buenas noches, les saluda Wilmer Cambo, estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui. Bueno, en esta vez hemos, hemos realizado un circuito eléctrico número 1. Bueno, como podemos visualizar, tenemos una fuente de voltaje de 15 voltios, una resistencia de 1 kiloohmio, una resistencia de igual de 1 kiloohmio, y aquí tenemos igual una fuente de voltaje de 9.75 voltios. Como nos puede indicar que tenemos aquí nuestros ramales, y aquí tenemos nuestras resistencias, y nos indica que tenemos un circuito en paralelo. Tenemos aquí, como pueden visualizar, tenemos aquí lo que es ya aquí los RD, que nos dice que para poder calcular el R más R2, y nos da 1 más 1 nos da 3 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que aquí se suman cuando están en serie, se suman las resistencias, entonces nos da una resistencia de 3 ohmios. Entonces aquí tenemos nuestro circuito original. Igual aquí ya podemos visualizar, tenemos nuestro circuito, ya tenemos simulado, y podemos ver cuando hay una fuente de voltaje, se sobreentiende que es un circuito cerrado. Entonces por tal razón entonces nuestro circuito está como se podría decir, prácticamente cerrado. Igual manera que como tenemos nuestras resistencias, tenemos igual, así hemos calculado que es R2 más R3 nos da una suma de 4 kiloohmios. Igual, digamos, aquí tenemos igual nuestras fuentes de voltaje, y nos da a entender que cuando hay una resistencia que se puede reemplazar por un alambre en estos casos. Entonces se podría hablar en estos casos y en esto. Entonces dado esas sumas, tenemos para calcular nuestras resistencias de igual manera, que nos dan igual manera nos da 1.3 ohmios. Igual tenemos aquí ya el circuito ya concluido. Igual manera, entonces aquí podemos hablar, aquí vamos a hablar sobre lo que es la malla número 2. Tenemos igual que tenemos una malla, cómo fluye la corriente digamos de negativo a positivo. Igual manera que tenemos una corriente que fluye del negativo a positivo, igual manera del negativo al positivo. Igual aquí están indicando cómo fluye la corriente en estos casos. Entonces es acorde como la corriente esté distribuida. Puede ser otro caso que puede ser también que depende cómo esté el circuito simulado, podemos entender que de acuerdo a la dirección de corrientes. Entonces de nuestras resistencias, en estos casos podemos ver, tenemos de igual manera nuestras fuentes de voltaje, y aquí para calcular la malla número 2 sobre R1 más F más sobre igual nos da un valor de 1 más de 1 ohmio. Entonces igual así tenemos igual nuestros ramales, que cada rama 1, 2, 3 ramales en estos casos. Igual aquí tenemos ya calculado todo esto. Entonces nos da igual aquí una resistencia de 5 amperios. Entonces esto nos da un valor. De igual manera que tenemos calculado, nos da un valor de 9.75 miliamperios. Bueno, en estos casos tenemos los nodos para que podamos entender qué son los nodos. Los nodos son puntos que separan lo que son a las resistencias, puntos donde que ahí entiende que hay una resistencia. Cada nodo habla de una separación de una resistencia. O sea, aquí hay un nodo. Entonces eso nos da los nodos que
para igual manera que los nodos, como nos da a entender que es calculado por donde que la corriente distribuye de los nodos. Entonces esto es lo que es la materia de electricidad, y gracias por la atención.